Bien. Bueno, acá estamos de vuelta en casa. Los Henry están viajando. Andan por Salta. Y estuvimos viendo en la primera lección los atributos incomunicables que tienen que ver con aquellos que son propios de quién. Pero también veíamos que los atributos se dividen en dos: los incomunicables y los comunicables, aquellos que Dios comparte con el hombre. Que es un término un poco relativo, pero ya lo vamos a ver más al final del curso. Pero ¿por qué la diferenciación? Porque de una manera explícita, clara, en diferentes pasajes, Dios dice cómo tenemos que ser, o qué es lo que Él puso de sí, de su carácter, en el hombre que Él crió a su imagen y semejanza. ¿Se acuerdan? Por lo tanto, vamos a encontrarnos con pasajes como el que estuvimos viendo la última vez. Dios dijo: sed santos. ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Porque yo soy santo. Clarito. No hay lugar acá a la discusión o al debate. Dios quiere que seamos santos. Es un atributo propio de Él, sí, pero Él quiere que nosotros también adoptemos ese atributo, le demos la importancia que tiene. El tema de la santidad es un tema importante, ¿no? Y uno dice, bueno, pero ¿quién puede ser santo? ¿Quién puede tener ese nivel de santidad? Entonces estuvimos viendo la última vez el concepto de lo que significa la palabra. Y tiene diferentes acepciones, pero básicamente, ¿qué significa ser santo? Apartado, separado, cortado también y separado, con un propósito, apartados para algo. Eso no significa, porque siempre lo que se toma es el tema de perfección, de pureza absoluta, ¿no? Ya vamos viendo de que es más amplio el tema y el significado. Sí sabemos que Dios quiere que busquemos la santidad, no que vivamos en el pecado. Pero básicamente tiene que ver con algo que se diferencia, que se distingue del resto, porque se aparta con un propósito determinado. En este caso, habíamos leído ahí en Primera de Pedro que nosotros somos real sacerdocio, un pueblo escogido. Y ahí dice: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios para... Ese para nos está hablando de un propósito para el cual Dios nos llamó y nos apartó, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y básicamente el énfasis acá en este atributo comunicable tiene que ver con eso, con que nosotros, que fuimos separados, apartados del mundo, marquemos esa diferencia, nos distingamos del mundo. Un ejemplo lo tenemos en el llamado de Isaías. ¿Podemos ir ahí? Isaías capítulo 6, del 1 al 8. Visión y llamamiento de Isaías. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus patas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los oficiales de puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo.
Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. ¿Qué pasó con Isaías? De repente tiene una visión y un llamado. Se ubica en el tiempo, en el año que murió el rey Usías, y tiene una visión sobre un trono, ve al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. O sea, lo que él empieza a ver es algo majestuoso, maravilloso. Ángeles, serafines, 6 alas, o sea, una cosa espectacular. Y encima dicen, santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Todo se estremecía, los quiciales del templo, una cosa espectacular. Ahora, ¿cuál era la realidad de Isaías? ¿Cómo se consideraba él a sí mismo? Yo me imagino que le agarró un julepe. ¿Por qué? ¿Cuál es la expresión? Lo primero que le sale de la boca a Isaías. ¡Ay de mí! Es como que tomó conciencia de su realidad delante de semejante majestad. ¿Y qué dice? ¡Ay de mí! ¿Por qué? Soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, a Jehová de los ejércitos. ¡Oh, semejante visión! Y yo que soy un mal hablado, boca sucia era. Isaías era boca sucia. Él se consideraba inmundo. Y de repente tiene una visión de Dios. Él pensaba que estaba en la presencia de Dios y se consideraba muerto. Porque se sabía que nadie podía ver a Dios y vivir. ¿Se acuerdan? Y de repente esta visión. ¡Ay de mí! Cuando él, que toma conciencia de su realidad y de la situación en donde estaba, ¿no? Lo que estaba viviendo, yo me lo imagino, bueno, ahí dice, ¿no? Que él, bueno, se conmovió, el lugar ese encima se llenó de humo, dice, todo un ambiente. ¿Quién puede mantenerse en pie? Yo me lo imagino de rodillas, caído, en la presencia de Dios, esperando que esa presencia lo liquide, porque él se consideraba así, para nada santo. ¿Qué hacen los ángeles? Aparecen ahí volando, dice, y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. ¿Y dónde lo toca? La boca. Ay, 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 ¿no? ¿Por qué lo toca en la boca? Porque era mal hablado. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿A quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. ¿Cómo va cambiando la situación, no? De alguien que tenía una expectativa de vida muy corta porque estaba viendo la gloria del Señor y él se consideraba inmundo, de repente Dios interviene y esa imagen del ángel que con una tenaza purifica sus labios, cambia la situación, ¿no? Es aquí, dice, es quitada tu culpa y limpia tu pecado. Yo me lo imagino a Isaías respirando, ¿no? Como diciendo esa fe.
¿no? Esa fe, toma conciencia ahora de su realidad, del amor de Dios que lo perdona, que lo limpia. Y me imagino la escena del Señor hablando, del Padre hablando con las tres personas, ¿no? Porque ahí que dice, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Es como que Dios de repente se dirige a las otras personas de la Trinidad y empieza un diálogo, no con Isaías, sino con la segunda y tercera persona de la Trinidad. ¿A quién? Como decidiendo, ¿quién irá por nosotros? ¿A quién voy a enviar? Y Isaías ahí era testigo de eso, había escuchado lo que decía el Padre, y de repente interviene Isaías, se anima a meterse en la conversación, digo yo. Y yo me lo imagino, qué sé yo. Aquí, envíame a mí, acá estoy, yo voy. Claro, después de haber experimentado esa gracia de Dios, el perdón, la limpieza, ¿no es lo mismo que pasó con nosotros? Una vez que conocimos el amor de Dios, el perdón, no queremos como gratitud y como amor al Señor hacer lo que Él nos pide hacer. Yo me lo imagino ahí a Isaías ofreciéndose como voluntario. No me lo imagino, de hecho está escrito, ¿o no? ¿No dijo eso? He aquí, como dice. Entonces respondí yo, heme aquí, Señor, acá estoy, heme aquí, porque le dijo eso, acá estoy, envíame a mí. Y dijo, anda y di a este pueblo. Oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Y le dijo lo que tenía que hacer, lo que tenía que decir. Pero hasta un ratito antes, él se consideraba el peor de todos, merecedor y digno de muerte. Sin embargo, la gracia de Dios lo purifica y ahora lo aparta para algo, para un ministerio que fue el ministerio profético. Lo pone como un profeta, lo envía para decir lo que Dios quería decir. Hebreos 12, 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. En este caso, la santidad es un requisito para poder estar en la presencia del Señor y poder tener una relación íntima con Él, y más cuando queremos servirle. Acá en el apunte tenemos, en el segundo párrafo, creo que lo habíamos leído la semana pasada, dice, cuando decimos que este atributo es comunicable, nos referimos al hecho que Dios nos dio la capacidad de apartarnos voluntariamente de aquellas cosas que pueden contaminarnos para ir en pos de su voluntad. En este proceso se da una doble participación. Dios aparta, lo que recordábamos de 1 Pedro, y puso en nuestra conciencia la capacidad de discernir lo bueno de lo malo, Romanos 2, 15 y 16, para que nosotros nos apartemos. 2 Corintios 6, 14 y 17, vayan buscando ese texto, y Efesios 4, 22 al 24. Y ahí leemos un término que dice, en este proceso se da una doble participación. Dios aparta, pero también nosotros nos tenemos que apartar, que fue lo que sucedió con Isaías. En el párrafo anterior, también recordamos, en realidad los dos aspectos están relacionados. La santidad de Dios, en el sentido ético, significa sencillamente que Dios está separado de todo pecado y de todo mal. Por eso, cuando el hombre es confrontado con la presencia de Dios, experimenta una sensación dual. Por un lado, se siente atraído hacia la pureza de la santidad y por otro lado, siente terror por considerarse inmundo e indigno, ya que Dios demanda santidad para estar en su presencia.
lo que acabamos de leer de Isaías. Una sensación dual. ¿De dónde saco ese término? Hay un librito, yo no sé si se los comenté, que se llama, justamente el título es Lo Santo. Si quieren anótenlo porque lo pueden bajar de internet, creo que está para descargar. Lo Santo. El autor se llama Rudolf Otto. En el barrio le decían el alemán. Con ese nombre, bueno. Rudolf Otto. ¿Podés repetir el nombre, por favor? Rudolf, así como suena, Otto, doble T. Él es el autor de este librito. No es un libro extenso. En realidad es más un trabajo de sociología que de teología, pero es usado por los teólogos porque él explica en una de sus investigaciones justamente esto de la sensación de estar en la presencia de algo sagrado, de algo santo. Y él relata en su trabajo que aún las tribus más primitivas tienen, justamente porque Dios creó al ser humano con espíritu, tienen una búsqueda interior de algo sobrenatural, de algo trascendente. Aunque no conozcan de la Biblia ni de Dios, ni del Dios de la Biblia, ellos buscan, porque se dan cuenta que necesitan adorar algo, o buscar esa presencia que por un lado los atrae, se sienten atraídos a lo sobrenatural. Bueno, lógicamente tienen sus creencias de todo tipo, ¿no? Pero ¿qué sucede cuando ellos en sus ritos y en sus búsquedas justamente llegan a ese punto donde se dan cuenta que están delante de una presencia distinta, sobrenatural, que puede ser buena o mala? En este caso la mayoría era malo, ¿no? Pero ¿en qué había una coincidencia? En que por un lado se sentían atraídos. ¿Vieron las películas de Tarzán? No, nunca vieron películas de Tarzán ustedes. Pero digo, de esos documentales en donde las tribus empiezan a danzar alrededor del fuego, esos ritos. ¿Por qué? Porque intentan acercarse a una presencia divina. ¿Qué sucede cuando llegan a ese punto de estar delante de algo sagrado para ellos? Por un lado sienten atracción, pero por otro lado sienten terror. Bueno, ahí en un subpunto de ese libro de Rudolf Otto hay un título en latín que dice Mysterium Tremendum. Mysterium Tremendum. Lo titula así porque justamente es algo misterioso que se experimenta cuando se llega a un nivel de búsqueda de algo sobrenatural y sienten atracción, se sienten impulsados ahí, pero cuando están ahí quieren salir corriendo, porque sienten tal terror, lo que se experimenta es tan fuerte que así como se sintieron atraídos, también sienten el deseo de escapar, porque es como que no se sienten dignos de estar ahí. En este libro Rudolf Otto también explica la experiencia de Isaías como primero, justamente, pero un poquito al revés, ¿no? Porque él cuando está en esa presencia santa, ¿qué siente? Lo tremendo. Era un misterio tremendo para Isaías, al punto del que se consideraba muerto. Pero Dios interviene limpiándolo, santificándolo, y se produce ahora lo contrario, un acercamiento y un deseo de servir a Dios. Bueno, eso es algo que se da, yo no sé ustedes, pero en mi caso es parecido, porque cuando uno llega a un nivel de comunión con Dios o en algún culto, también nos pasa. Cuando sentimos la presencia de Dios,
por un momento parece como que el tiempo se detiene, ¿no? Pero si la presencia de Dios se manifestara de una manera plena, no resistiríamos, digo yo. Quizás alguno lo experimenta de diferentes maneras, pero en la presencia de Dios nadie puede quedar así livianamente con una actitud así como entró. O te tira al piso. Fíjense las reacciones que hubo en todas las personas que tuvieron, los siervos de Dios en la Biblia, que tuvieron la oportunidad de un encuentro muy especial en donde Dios se les revela. ¿No caían de rodillas? ¿No quedaban paralizados? ¿No tiene que venir Dios y levantarlos para que se recuperen? ¿Se acuerdan Juan en la isla de Patmos? No sé, todos los personajes desde el Antiguo Testamento que tuvieron este tipo de encuentros, casi que no desfallecían, se creían que iban a morir. Es tan fuerte la presencia de Dios que yo creo que de alguna manera Dios regula eso con cada uno, porque si no, más de uno estaríamos liquidados. Nuestro corazón humano no resistiría eso. Porque es tremendo, es cierto. Es algo misterioso y tremendo. Porque cada uno lo vive de acuerdo a su propia naturaleza humana. No todos somos iguales. A no todos Dios se le manifiesta de la misma manera. Por eso hay que tener cuidado en no imponerle a nadie la experiencia que uno tuvo. Eso lamentablemente a veces se hace, ¿no? Vos querés experimentar la presencia de Dios, tenés que hacer esto, tenés que estar, tenés que esto. Tanto tiempo, tanta lectura, tanta oración, como si hubieran ritos que uno tiene que hacer. Y no se trata de eso, se trata de buscar a Dios genuinamente como uno lo sienta, lo crea, y Dios se va a manifestar a través de su palabra, en un tiempo de oración, en un culto. Nadie puede regular eso. Dios te puede apartar en el medio del monte o en la costa de un río. O, no sé, ¿qué pasó con Moisés y la zarza? O sea, no podemos regular eso e imponerlo a nadie, porque Dios trata con cada uno de acuerdo a cómo es cada uno. Por eso cuidado con andar bajando línea, decir, no, la presencia de Dios se te va a manifestar si vos haces esto. No. Uno tiene que buscar a Dios y Dios se encarga de revelarse, ¿no? Pero bueno, volviendo. Esta dualidad, este mysterium tremendum, es algo que cada uno de nosotros lo puede experimentar en la presencia de Dios como Dios lo quiere hacer. Eso lo tenemos que buscar. Eso es buscar la santidad. Sí, creo que me parece ver un común denominador. Y creo que es la obra del Espíritu Santo. Y tal vez lo primero que hace nos revela la condición de Él y nuestra condición. Uh-huh. Y en eso ese común denominador lo ven cuando lees la Biblia, lo ves en todo. Condición En de pecado. Sasa, Claro. en Isaías, en Daniel, en Juan, en Patmos, Pablo. Pablo. Es como que ese contraste tan abismal es lo primero que se nota. Y después lo otro, ¿no? Pero vos sos el que más bajito habla. Después me retan. No. Y yo te digo, bueno, repetí, Martín. Y no querés. Ya está, problema. Bueno, pero es cierto, sí. Lo que vemos en todos estos casos, Isaías, los profetas, Juan, Saulo. Ahora, Saulo, ¿buscaba una comunión con Dios? No, lo contrario. O sea, Dios, por eso digo, Dios trata con cada uno como Él quiere tratar. Él pensaba que servía a Dios y de esa manera, claro. Pero tiene que intervenir con una manifestación sobrenatural del Señor para captar la atención de Pablo, para hacerlo caer de rodillas, cegarlo, para que baje un cambio, para que se dé cuenta de que delante de él estaba el Señor. Porque él dice, tiene esa expresión, ¿no? Saulo lo reconoce ahí como el Señor.
Por eso digo, Dios puede tratar Sí, de diferentes maneras, ¿no? A Natanael no hubo ninguna cosa maravillosa más que te vi debajo del higuero. Con eso sobró, alcanzó y sobró. Lo mató con eso. Por eso digo, cada uno es cada uno. Claro. Pero lo importante es que busquemos eso. Después Dios se va a encargar, porque si una vez se crean traumas en la gente de que nunca pudieron encontrar a Dios, o Dios no les habla, o Dios no se les revela. Dios se les va a revelar, ¿no? Si uno lo busca. Por eso Trinity en Hechos dice que aunque sea palpando, que lo busquen, porque el ser humano por sí mismo siempre sabe que hay alguien superior. Claro. ¿Qué tenemos en 2 de Corintios? 6, 14. Bueno, un ejemplo de... ¿Leo? Dale. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Sigo? Sí. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Qué es lo que quiere el Señor de su pueblo, de nosotros? Que nos apartemos de lo inmundo. Bueno, pone como ejemplo las uniones desiguales, el yugo desigual, el creyente con el incrédulo. ¿Qué comunión hay ahí? Tarde o temprano uno o se va a plegar al otro o lo va a dejar. ¿Qué comunión tiene la justicia con la injusticia, la luz con las tinieblas, Cristo con Belial, con Satanás? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Versículo 17. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Volvemos otra vez, sed santos porque yo soy santo. Apartarse del inmundo. Y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre y vosotros me seréis por hijos e hijas. O sea, como que esa búsqueda de la santidad, de la limpieza, de la pureza, también... 7.1 también entraría en Claro. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Está claro esto de la santidad, de que es un atributo comunicable y que Dios quiere que busquemos? Ahora, ¿cómo nos purificamos? 1 Pedro 1:22, ¿qué dice? Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. ¿Qué hay que hacer según ese versículo? Debe ser, la verdad. Obedecernos la verdad. La palabra de Dios, versículos 23 y 25. ¿Es lo que leíste? 22 nada más. Bueno, 23 al 25. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. ¿Por medio de qué nos purificamos? Por la obediencia, a través de la palabra y del Espíritu Santo. Punto B, dejándonos guiar por el Espíritu Santo, lo que leíste en el versículo 22. ¿Cómo dice? Por lo
obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Y ahí está el punto C. Amándonos genuinamente. Ya hay 3 cosas prácticas acá. Obedeciendo la verdad, dejándonos guiar por el Espíritu y amándonos genuinamente. Primera de Juan. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Primera de Juan 1:9. ¿Y qué más? Y limpiarnos. La santidad y la evangelización. Ezequiel 36, 22 y 23. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor: no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. ¿Es importante la santidad en nuestro testimonio para poder evangelizar, para poder mostrar a Dios? Si un pueblo, no es, en este caso el pueblo de Israel, tenía ese problema, y Dios dice, no, se tienen que santificar. Son un pueblo santo, un pueblo diferente. ¿Con qué autoridad vamos a predicar el Evangelio si no hay una búsqueda en nosotros de la santidad y mostramos a un Dios santo? Es lo que más evangeliza. El testimonio de vidas cambiadas, de vidas apartadas, es fuertísimo, marca la diferencia. Bueno, vamos a leer el que sí, no lo tienen. Segunda de Corintios 2, 14 al 16. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos de Cristo. Me dirán, ¿en qué parte de este pasaje se habla de la santidad? Porque estamos dentro de ese punto todavía, ¿no? Pero tiene que ver con nuestro testimonio, porque acá lo que aparece, Pablo dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros, ¿qué manifiesta? Manifiesta en todo lugar una fragancia. Por donde pasa un cristiano, tiene que haber una fragancia. O sea, la gente tiene que percibir algo distinto. Seguramente nos ha pasado en alguna oportunidad, a veces no nos damos cuenta, pero la gente se da cuenta cuando hay un cristiano. Por cómo es, por cómo habla, por las opiniones que tiene, porque marca una diferencia. Y cuando un cristiano marca una diferencia, dando testimonio de su fe, de lo que cree, puede generar 2 cosas: atracción o repulsión. ¿No les ha pasado alguna vez? Entrar en un lugar, en un ambiente medio denso, y la gente ya se cara, no hablemos más de esto, cambiemos de tema porque mira quién entró. En el ambiente laboral más que nada, o en la familia o con los vecinos, en una sociedad donde no hay temor de Dios o que no les interesan las cosas de Dios, uno que sí tiene una postura tomada y que es un estilo de vida distinto, ya sin hablar ya está
dando un perfume, ya está provocando una influencia en el ambiente. Es notable, pero pasa. Para aquellos que tienen una búsqueda de Dios, aunque todavía no la tengan clara, un cristiano, un hijo de Dios, resulta alguien atractivo. Che, ¿vos qué pensás de esto? ¿Qué opinás de esto, de este tema, de esto que está pasando? Y somos referentes para las personas que quieren darse cuenta o que quieren buscar la verdad. Pero también en aquellos que no quieren saber nada con Dios, no se sienten atraídos, al contrario, combaten, ¿no? Critican, cuestionan. La presencia de un cristiano produce incomodidad. Y si uno está en un ambiente así, alguno se tiene que ir. ¿No le pasó alguna vez? Olor de vida y olor de muerte. Una vuelta un profesor mío contaba un testimonio justamente de un predicador, creo que fue Billy Graham. Billy Graham le gustaba jugar al golf. Y resulta que en ese círculo había gente famosa y resulta que había un jugador famoso, que era de los buenos, pero resulta que cuando estaba jugando y estaba Billy Graham ahí, no pegaba una, le erraba, tiraba para cualquier lado, no fue el mejor día para él para jugar al golf. Y los compañeros le decían, ¿qué te pasa? ¿Por qué erras tanto? ¿Por qué estás bien? ¿Te sentís bien? Y dice, este predicador, dice, este predicador lo sacaba lo desconcentraba, lo ponía mal, le generaban problemas. Pero ¿por qué? ¿Qué te hizo? ¿Qué te dijo? No habló una palabra. Solamente su presencia. O sea, vieron que a veces no es que se trata de confrontar o de debatir. La sola presencia, el solo saber que era un siervo de Dios, generaba un problema. Bueno, eso tiene que ver también con el testimonio que damos de creer y de amar a alguien que es santo y que nosotros queremos parecernos a Él, queremos ser como Él. Bueno, 2 Corintios dice eso. Para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte, a los que se pierden, y a aquellos olor de vida para vida. En la Biblia encontramos una nación santa, una ciudad santa, lugares santos, elementos santos, y en el Nuevo Testamento una iglesia llamada a ser santa. Efesios 5, terminamos con este punto, 25 al 27. ¿Quién lo tiene? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Sino que fuese la iglesia es llamada a eso, ¿no? Espero que se entienda esta, volviendo al término dualidad, de que es un atributo incomunicable, pero también es un atributo comunicable. O sea, Dios es santo, es la santidad plena, absoluta. Pero Dios quiere que también nosotros seamos santos. Y vamos a encontrar en los atributos comunicables esas referencias, donde Dios dice, sean esto. Somos llamados a ser santos, como somos llamados también, en el punto que sigue, a ser justos. Y se nos viene complicando. El miércoles que viene voy a venir. Tengo un par de preguntas. La justicia. ¿Qué dice el Salmo 119, 137?
como para entrar en tema. Cande, ¿tenés Biblia? Dice, justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo son sus juicios? Bueno, viste, Triqui, me van a decir, Dios es así. Porque el Salmo que dice, Dios. Él es así. Bueno, ¿seguimos la semana que viene? Bueno, un poco repito, la idea es que vayamos conociendo ahora, en esta parte, estas características que Dios quiere que nosotros tomemos, no como una opción. No es si queremos, si quieren pueden ser santos. ¿Dice así? ¿Los textos que vimos dicen eso? Lo que el Señor dice es ser. ¿Qué es ser? ¿Es optativo? No. Por eso hay que tomarlo en serio, no con esto. Con esto no hay que tomarlo en serio. Somos llamados a ser santos, somos llamados a ser justos. ¿Seguimos la semana que viene? ¿Quieres guiarnos, Mariana, en una oración? Gracias, Padre, gracias por esta tarde que nos has permitido nuevamente llegar aquí y estudiar tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, porque nos enseñas a través del siervo. Bendícenos, Señor, gracias porque tú le has guardado en su viaje a él y a Moni y que están nuevamente con nosotros. Renueva sus fuerzas. Gracias por los hermanos que se conectaron. Bendícelos, Señor. Bendice a mis hermanos que están aquí. Y qué bueno es buscarte, Señor, qué agradable, Señor, es poder escuchar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser esforzados, a poner tu palabra por obra en nuestras vidas, a ser obedientes a tu palabra y que tu Espíritu Santo nos pueda ayudar a poner por obra todo lo que nos enseñas, Señor. A poder ser santos como tú nos mandas, Señor. Gracias, gracias por amarnos, gracias por Jesús, nuestro Salvador y nuestro Señor. Seguimos en tu presencia, te rogamos que bendigas al grupo que debe venir y a los demás que están en otros estudios, Señor. Que tu presencia, que es lo más hermoso que tenemos, siga con nosotros, Señor. Te amamos, te alabamos, te bendecimos, Rey de Reyes, Rey Santo y Soberano. Gracias, Señor. Amén. Amén. Amén.